La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Les saludamos en el día del Señor, en el 7º día de la semana, el mismo día que Juan escribió el libro de Apocalipsis. Estamos meditando en las obras del Señor, en lo que Él está haciendo en esta tierra, desde que comenzaron los eventos finales de este mundo, y vamos a presentar algunos paralelismos acerca de lo que está pasando. Les recordamos que ya hemos pasado de los 300 días desde que comenzó la guerra en Ucrania. Estamos, creo que en el día 310 o 311. Según hemos anunciado antes en otras grabaciones, lo que está pasando en el mundo es un paralelismo a la guerra espiritual, a lo que está pasando con la Iglesia. Diciendo Iglesia no nos referimos a una organización, sino nos referimos a unas personas que en el libro de Daniel se les nombran los santos de Dios, el pueblo santo o los santos de Dios. Se trata de aquellas personas que tienen oídos y tienen ojos y que aceptan la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en el lugar santísimo, una obra de purificación, pero también es una obra de creación. Es una obra, según dice David, crea en mí un corazón nuevo, oh Dios. Ponga en mí un espíritu constante. Es la misma obra que desde siempre el Señor la ha estado haciendo en esta tierra, buscando vasijas en el cual Él pudiera poner su carácter. Ya no queda tiempo, así que el Señor va a apresurar esta obra y va a forzar a que el pueblo dispuesto aparezca, se aliste para la batalla. El pueblo tome sus decisiones que debe tomar y decida si quiere abrir los oídos y los ojos ante el Señor, porque solamente hay dos maneras o dos actitudes del pueblo. Una es de oídos tapados y ojos cerrados, ciegos y sordos, y otra es de aquellos que abren los ojos y abren los oídos, abren la puerta al Señor Jesucristo para que entren en ellos y haga la obra de purificación y de creación del hombre nuevo, que es Cristo en nosotros, la esperanza, la única esperanza de gloria. Estamos analizando la palabra que el Señor nos ha dado en este sábado. Él nos ha dado al comienzo del sábado Isaías 42 y 43 y en el culto de mañana nos ha dado Isaías 49 y 50. Veremos que son
libros, son capítulos paralelos, hablan prácticamente de la misma obra. Hemos hablado ampliamente de Isaías 49 y que está hablando de Jacob, de su siervo. Ahora pues dice, yo soy el que me formó desde el vientre por su siervo para que convierta él a Jacob. Dice aquí, es un capítulo que se refiere a aquellos que son los profetas usados por el Señor para despertar a las otras tribus. Hemos hablado ampliamente, no vamos a repetir, solamente vamos a mostrar cómo se cumple también a nivel político esta guerra y los paralelismos que hay. Aquí en Isaías 49 tenemos la promesa para estos, ¿cómo podemos decir? No desgraciados, estos afligidos por la suerte, tal como Pablo decía que los apóstoles eran la gente más menospreciada y más afligida y más azotada por Satanás, y que ellos lo sufrían todo para poder ganar otras almas, y sobre ellos recaían los azotes más terribles de Satanás, tal como pasó con Job. Recordemos, no vino el azote sobre los 4 que le criticaron, sino vinieron sobre él, porque Satanás hace guerra al remanente, a aquellos que tienen el Espíritu del Señor. Él no tiene guerra en contra de los que tienen su espíritu en ellos, y el espíritu del egoísmo. Él hace guerra a los que no han aceptado o que se han limpiado de su espíritu malvado y que han aceptado el Espíritu del Señor. Así que estos profetas que han existido siempre, siendo pocos, existirán en los últimos días también, y son llamados el tercer Elías, o es llamado, no sabemos si será una sola persona o serán varios. Cierto es que estos son afligidos, como leemos aquí en el capítulo 49 de Isaías, y tal como aquí dice que les serán quitados los niños y todo, a algunos les fue quitada la esposa, se le murió, a otros sufrieron otra cosa, sufrieron prisión, sufrieron azotes, sufrieron de todo, persecución de muerte, como en tiempo de Elías. En los últimos días también el enemigo perseguirá a estos, pero la promesa del Señor es que será devuelta la presa a ellos. Y el capítulo 50 habla también del camino de estos, como están ellos dispuestos a sufrirlo todo. Aquí dice, por ejemplo, el Señor Dios me dio lengua de sabios, para saber hablar a sazón palabra alcanzado. Despertará de mañana, despertáreme de mañana, oído, es decir, me despertará el oído de mañana, para que oiga como
como los sabios. El Señor yo soy me abrió el oído y no fui rebelde. Noten, ni me torné atrás. Aquí dice que estos santos del Señor tienen los oídos abiertos ante Él. Lo mismo dice aquí en la otra parte, en los capítulos 42, 43. Vamos a leerlo. Vamos a leer esto. Dice aquí en el capítulo 43 de manera especial, aunque aquí son unos capítulos paralelos, capítulo 42, 43. El 42 habla de su siervo. He aquí mi siervo, yo les sostendré. Es exactamente lo que habla el capítulo 49, que habla a su siervo. Mi siervo eres, oh Israel, versículo 3 del capítulo 49. Que en ti me gloriaré. Lo mismo habla el capítulo 42. ¿Sí? El capítulo 43 dice aquí acerca de los oídos, dice así. En primer lugar se le promete, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos. Es la misma promesa que la encontramos en el capítulo 49 al final, donde dice, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice, yo soy que de todos como de vestidura de honra serás vestido. Y luego dice, ¿será quitada la presa del valiente o será librada de la cautividad legítima? Así dice yo soy. Cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. ¿Sí? Y yo salvaré a tus hijos. Lo mismo dice aquí. Hemos leído acerca de los hijos. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. A cada uno que es llamado de mi nombre, y le he creado para mi gloria. Noten que aquí no se refiere al que hace 6,000 años el Señor creó al hombre, sino se refiere a la nueva obra de creación que vino Cristo Jesús a realizarla en esta tierra. Él vino a recrear al hombre según su imagen, según la imagen de Dios, porque la imagen de Dios se había perdido en el hombre. Dice aquí, por ejemplo, miremos al versículo 1 del capítulo 43. Y ahora así dice yo soy que te creó, oh Jacob. Aquí no se refiere a que somos creados como el Señor nos creó en el 6º día, sino se refiere a la creación de un carácter santo en nosotros. Ahora sí dice yo soy que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Noten, la obra de creación es la obra de redención, en este caso. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Aquí aparece el nombre que recibirán aquellos que serán recreados según la imagen de Dios. Ellos recibirán un nombre
un nombre eterno. Recordemos que una vez los espíritus, los demonios que poseían las personas, hablaron a aquellos judíos, aquellos hijos de Seba, a Jesús lo conozco y a Pablo lo sé, pero vosotros ¿quiénes sois? Es decir, conocían el nombre, es decir, el carácter de Jesús, conocían o sabían el carácter de Pablo, es decir, que el de Pablo todavía no había alcanzado la altura del Señor, era un poco menos, por eso dijo, a Jesús le conozco, a Pablo lo sé. Pero vosotros ¿quién sois? Esos judíos no tenían ningún nombre santo, no tenían ningún carácter santo. Estaban llenos de egoísmo y por eso los demonios tuvieron poder en contra de ellos. Y dice aquí, así dice yo soy, que te creó, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo seré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Estos dos asuntos ya lo hemos visto cumplidos en las vidas de los profetas. Por ejemplo, el Señor anduvo encima de las aguas, no se ahogó, Él pudo caminar encima de las aguas. El fuego, Pablo metió, Pablo fue mordido por la serpiente y lo arrojó en el fuego. Juan, en la isla, Juan había sido metido en aceite quemado. Los 3 jóvenes amigos de Daniel fueron metidos en el fuego. Entonces comprendemos que estas promesas son literales también. Son literales, son espirituales. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos fuiste de gran estima. Noten estas palabras. Y cómo el Señor habla en cada sábado. Vamos ahora al otro libro, a la otra parte que nos fue dada, que es Isaías 50, y veremos qué dice aquí. Recuerdan las palabras del versículo 4 del capítulo 43 que acabamos de leer. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable. Y miren qué dice aquí en Isaías 50 con el versículo. En primer lugar, está repitiendo exactamente las palabras del capítulo 43, dice aquí en 49:5. Ahora pues dice, yo soy el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta él a Jacob. Dice así en el versículo 5. Ahora pues dice, yo soy el que me formó desde el vientre por su siervo, para que convierta a él a Jacob. Bien que Israel no se juntará. Con todo esto, estimado seré en los ojos de yo soy, y el Dios mío será mi fortaleza. Notemos la misma palabra, estimado. Notamos que están hablando de lo mismo. Está hablando del tercer Elías y de la obra de restaurar
a la imagen de Dios en un pueblo, el pueblo de los 144,000. Y notemos que aquí, volviendo al capítulo 43, dice así. Repetimos el versículo 4 y leemos en adelante. Porque en mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honrable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. No temas, porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Aquí se habla del pueblo, tal como dice en el versículo, desde el versículo 20 en adelante, en el capítulo 49, hablando también de los hijos que son traídos de toda parte, que son prácticamente el producto de la obra del sufrimiento y del trabajo de estos siervos de Dios que se han consagrado primeramente antes de todos los demás estando con oídos sordos, con ojos cerrados, ciegos, en la Odisea, en un estado terrible de justificación propia en el pecado. Y el Señor, sin embargo, ha preparado en la tierra personas que, como dice aquí, ha preferido tener los ojos abiertos y los oídos abiertos. Dice aquí, a cada uno que es llamado de mi nombre, leemos en el capítulo 43, versículo 7, a cada uno que es llamado de mi nombre, notemos otra vez el nombre, es decir, el carácter, es decir, a cada uno que es llamado con el carácter de Cristo, a cada uno que es reconocido en los cielos y por los demonios también, que tienen el carácter de Cristo, como fue reconocido Pablo por los demonios, que no tenían el carácter de Satanás, sino el carácter de Cristo. Dice aquí, a cada uno que es llamado de mi nombre, y le he creado para mi gloria, yo le he formado, y yo le he hecho. Noten la nueva creación que el Señor está realizando desde el lugar santísimo, para con todos aquellos que quieren abrir sus oídos y abrir sus ojos. Dice aquí, leemos en adelante, versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Noten que el mandamiento que se dará en los cielos es sacad, pero no a cualquiera, no a cualquier laodicense, sino al pueblo ciego que tiene ojos, es decir, el pueblo que una vez ha sido ciego, pero que ha abierto los ojos y ha reconocido las obras que Dios ha hecho en la tierra, ha reconocido la obra que el Señor hacía para su despertar del estado laodicense, tal como algunos solamente de las multitudes que seguían a Cristo, solo algunos abrieron los ojos, solo algunos abrieron sus oídos. Los demás estaban sordos, le seguían a Cristo solo para comer, por los peces y los panes. Pero algunos abrieron los ojos, tal como lo han testificado, por ejemplo, Pedro, cuando
Jesús les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contestó y dio su testimonio. Así entendemos que ellos se abrieron ante la obra tan extraña que Dios hacía en la tierra, una obra que no la pudieron reconocer o no estuvieron dispuestos a reconocerla la clase, digamos, docta de Israel, los que eran los líderes, los teólogos de Israel. Esos no han podido abrir los ojos de su mente y han quedado en las tinieblas. Y el Señor les ha dicho su destino. El que sigue a un ciego caerá, el ciego que sigue a un ciego caerá en el mismo hoyo. Vuestro padre Satanás es. Entendemos que los ciegos tienen como padre a Satanás y que no hay justo alguno y que todos deben ser despertados. No hay alguno justo en la tierra. Solo hay aquellos que el Señor ha escogido, ha formado desde el vientre, que son sus profetas, y luego ellos han tenido la obra terrible, difícil, de tratar de despertar al pueblo ciego, de entre los cuales solo algunos serán despertados. Así que los 144,000 no son gente santa desde el vientre, sino que son despertados de sus pecados. Son despertados, como Pablo, por ejemplo, fue despertado de sus pecados. Estaba matando a los santos de Dios. Estaba en un mal camino y él fue convertido. De igual manera, el Señor despertará del Israel espiritual, despertará de la Odisea algunos, según dice aquí, capítulo 43, versículo 8. Sacad al pueblo ciego que tiene oídos. Es decir, sacad al pueblo una vez ciego que ahora tiene ojos. Ojos, quería decir. Y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan verdad. Vosotros sois mis testigos, dice yo soy, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y ni lo será después de mí. Noten que aquí se hace distinción entre la obra que el Señor ha hecho con su siervo, que claramente simboliza al Señor Jesús, pero también simboliza a sus profetas, porque el Señor Jesús vino como profeta, vino como anda caminando en el camino de los profetas y padeció la misma persecución. Él vino ungido desde su vientre, desde el vientre de su madre, como profeta, tal como Juan el Bautista, dice la Biblia, fue ungido desde el vientre de su madre, como profeta. El Señor tiene a algunos que Él mismo santificará, Él mismo preparará, consagrará, les dará el poder de sufrirlo todo, pasará por el bautismo con agua y con fuego, con el fuego de las persecuciones, para poder quedar listo para enfrentar a
al ejército de Satanás y salir victorioso y poder arrancar la presa o la oveja de sus dientes, poder hacer esta obra y poder sufrir la ira de Satanás en sus vidas. Estos son, este carácter es el carácter de los profetas. Este es el camino de cualquiera que aceptará esta obra, porque en el Nuevo Testamento el Señor dejó escrito que todos aquellos que van a querer vivir con piedad en esta tierra sufrirán persecución. Así que aquí estos capítulos describen prácticamente la última obra que el Señor hará en la tierra a través del tercer Elías, y cómo las otras tribus de Israel serán despertadas, las otras personas ciegas y sordas de la Odisea serán despertadas, porque ellos finalmente se abrirán tal como los discípulos, los 11 discípulos, finalmente después de años y años de trabajo, de sufrimiento, de oración para con ellos, de parte de Cristo Jesús, finalmente Él vio por fe, más bien dicho, el fruto de su sacrificio, el fruto de su trabajo duro. Finalmente ellos fueron despertados, fueron santificados, fueron consagrados. Pero el trabajo para conseguir despertar a las 5 vírgenes prudentes de su ceguera y de su sordeza es un trabajo duro, es un trabajo que requiere años y tiempo. Y dice aquí en el capítulo 43, vosotros sois mis testigos, dice yo soy, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Estos que se despertarán finalmente y serán creados o recreados a la imagen de Dios, llegarán a ser sus testigos, junto con el tercer Elías. Llegarán a ser los testigos que el Padre necesita delante del cielo. El Padre necesita testigos humanos, testigos que han sido sacados del pecado a la santidad, que testifiquen ante el universo y ante los acusadores del Padre, o el acusador del Padre que es Satanás, que testifiquen que la obra de redención es posible y que el Padre es justo en todo. No es suficiente o no es suficiente para ser restablecido el honor del Padre ante el universo. No es suficiente con el testimonio del Señor Jesucristo, porque Él no ha tenido pecado. Es necesario que personas de este mundo que han alcanzado la altura del carácter de Cristo puedan testificar con sus vidas. Por eso aquí dice que es necesario no solamente del siervo que Él escogió, sino de los otros, vosotros. Es necesario del pueblo de los 144,000 para que el nombre del Eterno, del Padre,
de las luces, como dice la Biblia, del Padre Eterno, sea vindicado ante el universo. Es necesario de eso, y Satanás se opone porque él no quiere eso, porque en el momento que sea hecha esta obra, a él le quedará muy poco tiempo. Él será condenado automáticamente, como pasa en un tribunal cuando uno queda o se decide, el juez decide el veredicto para una parte, la otra parte, el veredicto es opuesto, queda condenada. Así que dice aquí, para que me conozcáis y creáis, versículo 10, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy, yo soy, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice yo soy, que yo soy Dios. Aun antes que hubiera día, yo soy Él, y no hay quien de mi mano libre. Yo haré, ¿quién lo estorbará? Así dice yo soy Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender fugitivos todos ellos, y clamor de caldeos en las naves. Yo soy Santo vuestro, Creador de Israel. Noten, aquí no dice Creador de todo el mundo, Creador de todos. Creador de Israel, Creador de aquellos que han luchado contra su espíritu, su maldad, su egoísmo, y han vencido. Han luchado y han vencido. O se han vencido a sí mismos. Yo soy Santo vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice, yo soy el que da camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, presto saldrá a luz. ¿No la sabréis? Otra vez pondré camino en el desierto y ríos en la soledad. Versículo 21. Este pueblo he formado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, antes de mí te cansaste, oh Israel. Aquí está hablando un poco acerca del estado inicial, del estado laodicense, del estado de Jacob antes de su arrepentimiento. Aunque aparentemente Jacob, allá donde estaba, donde estuvo por 20 años, fugitivo, aparentemente se podía decir, o él podía pensar que Dios estaba con él, o que él andaba con Dios. Dios seguro estaba con él para protegerle, pero él no andaba justamente con Dios. Él estaba en el estado laodicense, y él tuvo que reconocer, porque él ha visto la muerte acercándose de él, y él ha entendido en ese último momento que si la muerte se le acercaba,
teniendo familia, teniendo hijos, teniendo una esposa, que necesitan de cuidados, si la muerte se le acercaba, esto significaba que en él había pecado, que había un muro de separación entre él, entre su vida y el defensor, el eterno Dios, el único que nos proteja, que nos puede proteger. Y si esa protección había desaparecido en su vida, o no la había porque la muerte era inminente, él en ese último estado llegó a conocer que había un problema en su experiencia, que él la creía verdadera. Hay un problema en la experiencia cristiana de la Odisea, amados hermanos, y amado laodicense que estás escuchando estas palabras. Hay un problema. La Odisea no es convertida. La Odisea se justifica como los judíos se justificaban, y se justificaron hasta que fueron quemados en el templo en el año 70. Y han pensado hasta ese último momento que Dios estaba con ellos, solo porque tenían sangre israelita, tal como los laodicenses creen que Dios está con ellos solo porque son descendientes, dicen ellos, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, formada por Elena de White, original, la que andaba justamente, rectamente con Dios. Y no entienden que de nada vale la sangre y la descendencia y tener o pertenecer a una denominación o tener el nombre en un registro, sino lo que vale es que uno haya reconocido sus pecados, haya reconocido su maldad, su egoísmo y se haya consagrado a Dios. Esto Jacob lo hizo en los últimos momentos de su vida, de lo que debía haber sido su vida si hubiese terminado allá, siendo matado por su hermano. Pero él se arrepintió como Jonás, justo antes de morir. Jonás también, el mismo carácter, el mismo camino, el mismo simbolismo. La Odisea que recibe mandato de seguir un camino y él vuelve la espalda a Dios y sigue en otro camino, totalmente otro camino, el camino del egoísmo. El Señor muestra a Jesús el camino, la verdad y la vida, y su ejemplo perfecto de altruismo y de una vida vivida para beneficio de la humanidad. Y la Odisea vuelve la espalda y vive en egoísmo, vive para sí misma. Este es el Jonás, este es el Jacob. Y estos son los capítulos que el Señor nos ha dado, que el Señor está en proceso de despertar a Jacob de sus pecados, de despertar a la Odisea, de crear en ellos un corazón nuevo y de poner en ellos un espíritu constante, y que en este contexto, en la tierra, a nivel de naciones, Satanás comenzó a rugir. Esto es un paralelismo a su ira, a su odio contra el tercer Elías, contra aquellos que el Señor ha ungido para despertar a Jacob. Según dice aquí en Isaías 49, poco es que tú me seas siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures los preservados de Israel.
también te daré por luz a los gentiles, para que seas mi salvación hasta los fines de la tierra. Así dice: yo soy el Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las gentes, al siervo de los tiranos. Y lo que está pasando a nivel de naciones es que Satanás despertó su ira. Lo que pasa a nivel de naciones pasa a nivel espiritual o pasa a nivel de iglesia. Satanás levantó a sus criminales, a sus dictadores, para afligir a Ucrania, a través de Rusia, para afligir otros países. Y eso está pasando. Esto está pasando con la iglesia. Pero a Ucrania el Señor le dio el poder de vencer, el poder de sufrirlo todo, tal como hemos hablado, que ha sido declarado el camino de los profetas o de los apóstoles, un camino sufrido. Así que Ucrania sigue representando al tercer Elías. Y Satanás ha despertado ira. Pero el tercer Elías, tal como el primer Elías, el Señor le ha dado poder de matar a los adoradores de Baal, a los criminales que había en Israel. Tal como Elías los mató, de igual manera Ucrania está castigando a los criminales de la tierra. El Señor está mostrando su obra que quiere hacer con la iglesia en la gran pantalla universal, en la gran pantalla de los conflictos entre las naciones. Solo que el pueblo laodicense tiene oídos tapados y ojos cerrados. No comprende que eso vendrá sobre ellos, tal como el pueblo judío de antaño no comprendía que lo que pasaba con los pueblos de alrededor, los pueblos paganos, cuando se levantaba alguna nación malvada y conquistaba nación tras nación, como Asiria, por ejemplo. Eso mismo era un mensaje para ellos, que de la misma manera iba a venir sobre ellos el mismo castigo, si no se iban a arrepentir. Así que, amados hermanos, miremos, contemplemos las obras que el Señor hace en la tierra y comprendamos antes de ser demasiado tarde. Comprendamos que el Señor quiere hacer una obra en nosotros. Una obra, en primer lugar, de convencimiento del pecado y una obra de creación. Sin estas dos obras, todos pereceréis en vuestros pecados. De la misma manera, dijo el Señor Jesucristo. Todos pereceréis en vuestros pecados. Así que, hablando un poco de lo que hemos visto, que ha pasado en estas semanas, en Ucrania y en el mundo, hemos visto una ira en aumento por parte de Putin, por parte de Rusia. De Rusia no, cuando decimos de Rusia no nos referimos a la gente, al pueblo, nos referimos al gobierno, nos referimos al dictador y a sus criminales
seguidores o instrumentos. Putin aumentó la obra de destrucción de Ucrania, y hace unas semanas atrás, unos meses, Putin comenzó una obra contra la infraestructura energética de Ucrania. Es decir, ante la llegada del invierno, el plan diabólico de Satanás, que inspiró a Putin, fue de quitarles, de destruirles el suministro de energía, es decir, de destruirles los centrales energéticos y la infraestructura, toda la red eléctrica que tiene de las ciudades, porque los ucranianos, muchos dependían de eso para calentarse. Y este es un arma. Putin usa el invierno como un arma contra Ucrania, y entonces atacó y destruyó en gran parte del territorio ucraniano la posibilidad de usar la electricidad y de sobrevivir. También eso afecta la producción de armas en Ucrania. Es un plan diabólico, al par con lo que pasó en Ucrania. Acá en Madison pasó lo mismo, porque Madison es señal. Madison fue dada como torre de rebaño, y todo lo que pasa en Ucrania pasa en Madison. Muchas veces hemos visto los mismos ataques de Ucrania acá en Madison. Y desde unos meses para acá, unos meses ya, el enemigo ha atacado la infraestructura energética de Madison, para usar las mismas palabras. Ha atacado para no poder tener energía, para no poder seguir publicando y existiendo. Ha atacado en las últimas semanas con más ira todavía, tal como lo hizo en Ucrania, con más iras. Ha roto casi todo lo que podía romper. Nos ha roto todo, todas las máquinas, todo lo que podían darnos energía suficiente. Nos ha roto, creo que podemos decir, decenas de inversores hasta ahora. Nos ha roto todo lo que podía romper. Es la misma obra que Satanás hace con Ucrania. En Ucrania también. Estos días nos enteramos que Rusia tiene muchísimas prisiones, pero tiene una prisión de niños. Rusia ha hecho prisión de niños, si pueden imaginarse eso, para aprisionar a los niños de Ucrania. La misma obra Satanás la hizo con los niños de sus siervos. Lo que ataca Satanás, porque no puede atacar la vida de los siervos de Dios, de sus profetas. Satanás ataca a sus familias. Satanás ataca a los niños.
Por eso los profetas de antaño han sufrido en este asunto, y al tercer Elías también le pasará lo mismo. Pero la promesa dada aquí en Isaías 49 es que Él pleiteará tu pleito y salvará a tus hijos. Y esa promesa cumplida parcialmente la vimos en Ucrania. Han habido liberaciones de prisioneros, varias hasta ahora, y milagrosas, y seguramente porque es el deseo arduo de los ucranianos, que son un alma y un espíritu. Son tan unidos como debe ser unido el pueblo santo, el pueblo de los 144,000. Todos son solamente un solo corazón. Todos obran juntamente para la libertad, para la liberación, lo que espiritualmente sería la liberación del pecado, la liberación de las obras de Satanás. Así que ese pueblo, más en estos días, entre comillas, de fiestas, de fin del año, entre comillas, así como este mundo conoce, según el calendario errado de Babilonia, en este fin del año babilónico y fiestas paganas, Putin va a intentar y ha intentado y ha aumentado hasta extremo. Dicen que los ataques más feroces que han habido desde el comienzo de la guerra han tenido lugar ahora, estos días, después del 24-25 del 12º mes, y que se espera que en la noche vieja, es decir, al fin del año babilónico, ahí que Putin haga un ataque masivo contra Ucrania. Han habido luchas y bajas terribles en Bakhmut, que es la ciudad más destruida, más azotada, con las luchas más crueles y sangrientas que ha habido desde el comienzo de la guerra, Bakhmut. Ahí se da la batalla en estos últimos días del año babilónico. Putin está destruyendo todo lo que puede, está atacando las almas civiles, inocentes, está destruyendo la infraestructura energética y todo lo que puede está ha tratado de aislar a Ucrania del occidente, pero no lo ha conseguido. Y entonces, como un contraataque de Dios, digamos, contra Satanás, para que veamos que Dios protege a sus siervos y que Dios le está luchando del lado de sus siervos, y lo hará con los 144,000, tal como lo hace con Ucrania. Para ver eso, el Señor ha hecho que los Estados Unidos declaren la ayuda más grande armamentística para Ucrania en estos días, y que ha dado a Ucrania unas armas terribles, y va a dar todavía más armas que hasta ahora no ha dado, para poder
contra este poder malvado, esa dictadura comunista de Putin. Comprendemos con eso que la guerra espiritual se está enardeciendo también, que la ira de Satanás contra su iglesia, contra la iglesia, es decir, el pueblo, el pequeño pueblo, el pequeño remanente de Dios espiritual en esta tierra, se está enardeciendo también. Comprendemos que la vida de los siervos de Dios en esta tierra será más difícil, cada vez más difícil, debido a lo que pasa en Ucrania y debido a la guerra, debido a los ataques de Satanás a través de Putin. Los precios aumentaron en el mundo, el hambre vino en ciertas zonas del mundo, los precios de todo esto hace más difícil la existencia de la iglesia en esta tierra. Recordemos la vida del primer Elías, cuán difícil era la existencia, cuando no había nada en la tierra, no caía lluvia. Recordemos la existencia de Juan el Bautista. El pueblo de Dios tendrá que sobrevivir en esas condiciones, tendrá que vivir o aprender a sobrevivir y a ser autónomo, a ser independiente de la economía de este mundo, porque Satanás atacará las condiciones de existencia de cada uno de los siervos de Dios. Esto está pasando en Madison, esto está pasando seguramente con otros siervos totalmente consagrados a Dios en este mundo. La lucha seguirá en Ucrania. Se preconiza que apenas en 2024, ni se habla de 2023, que habrá alguna posibilidad de terminar la guerra. Se piensa en años ulteriores, 2024, 2025. Así que esta guerra terrible que ha gastado los recursos de todo el occidente, de Ucrania, ha destruido tantos, seguirá. No sabemos cómo será posible seguir esta obra, pero en el libro de Daniel dice 1260 días, 1290 días, 1335 días. Apenas estamos en el día 310 o 311 de la guerra. Es terrible imaginarnos el futuro, pero la advertencia clara que Dios da es que la misma persecución de Satanás vendrá sobre el pueblo de los santos. Así que la advertencia clara de Dios es que nos preparemos, es que el pueblo se debe preparar. Jesús se preparó a sí mismo acerca de esto, Juan el Bautista. Todos se prepararon para las condiciones más ásperas posibles. Un cristiano se debe preparar a sí mismo para prisión, para muerte, para todo, como Pablo, para todo lo que puede venir encima. Y el espectáculo de Ucrania nos enseña una sola cosa, que debemos de prepararnos para sobrevivir en este mundo a los ataques de Satanás, y que las cosas van de mal en peor, la existencia será cada vez más difícil y que
la única manera de sobrevivir es a manera de Ucrania, es decir, unidos, en grupos pequeños, como dijo Elena de White, unidos en pequeñas compañías, en grupos pequeños, olvidando del vivir por sí mismo, olvidando el egoísmo. Y damos gracias a Dios porque Él ha forzado a que estas decisiones sean tomadas por el pueblo de los santos o por el pueblo laodicense, que estas decisiones sean tomadas para que el pueblo aprenda de una vez el amor que hay en el cielo, el amor que lo hay en el universo, de vivir todos como uno solo y de vivir todos como una sola familia. Esta enseñanza Dios la da ahora a nivel mundial a través de Ucrania. Felices los que aprenderán eso. Ellos sobrevivirán a lo que vendrá. Por ejemplo, anoche hemos visto declaraciones de personas, militares y personas en Ucrania, entrevistadas desde aquí del occidente. Y les preguntaba, ¿y cómo son estos ataques terribles exactamente de las fiestas? ¿Y qué haréis y qué habéis hecho de Navidad? ¿Y qué haréis de Nochevieja? Y no festejaréis de ninguna manera. Y la respuesta ha sido, nosotros no tenemos fiesta. Nuestra única fiesta, dijeron, es la victoria. Nosotros, nadie tiene aquí árbol de Navidad. Nadie puede participar en alguna fiesta mientras haya guerra. Nuestra única fiesta es la victoria. Y la declaración de los ucranianos fue también esa: Ucrania o gana la victoria o desaparece como nación. Tal decisión, tal amor tienen los ucranianos por la libertad y tan unidos son. Creo que eso tendría que avergonzar a cualquier iglesia cristiana, cualquier cristiano de esta tierra. Y en primer lugar a los orgullosos laodicenses que dicen seguir en los pasos de Cristo. Más bien, para aprender el camino de Cristo debemos contemplar a este pueblo ucraniano y al amor que ellos manifiestan, al sacrificio, y que no les importa lo que deben perder, y han perdido muchísimos, las familias, los niños, los familiares, las casas, lo que han ahorrado una vida entera. Lo han perdido todo, pero no han perdido la libertad. Y creo que esto debe ser el anhelo de todo cristiano, perderlo todo, pero ganar la libertad o la liberación del pecado, la libertad de las cadenas y de la prisión de Satanás. Ese es el tema de este día. Diciendo eso, animamos a todos a seguir orando de continuo, en todo momento, dirigir nuestras mentes hacia este pueblo afligido y orar por ellos, por los que están en Ucrania luchando, por la población civil, por los presos que tiene Rusia y que los torturan, por los niños presos, por todos, por lo que pasa en
El Salvador también, por la vida de esos policías héroes que han arriesgado sus vidas para terminar con los crímenes y con estas organizaciones mafiosas, y por el presidente de ellos también. Oremos por eso y al par, porque eso es un paralelismo que irá hasta el fin del mundo. Oremos al par por el despertar de la Odisea. Oremos para que los sordos y los ciegos abran la puerta a Cristo Jesús por fin y no se queden más en la prisión de Satanás. Porque el egoísmo es de verdad la mayor prisión que ha levantado Satanás en este mundo. Que la paz del Señor Jesucristo guarde a Israel, guarde a sus siervos en esta tierra, guarde al tercer Elías y despierte a Jacob, despierte a las tribus, a los hijos de Jacob, a las tribus de Israel. Despierta la Odisea, mientras todavía haya tiempo de gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre Eterno y la presencia y la comunión del Espíritu Santo acompañen a todos aquellos que luchan la lucha de Jacob y consiguen la victoria.